Hola, buenas noches. Tratamos casos acá como el otro día. A ver, le apago esto. No sé si se escuche el aire acondicionado o no. Está bien. Tratamos casos aquí en este canal José Ordóñez Cristiano puntuales. Intentamos ser lo más prácticos y concisos para que al terminar el video usted tenga herramientas de cómo luchar contra las diferentes dificultades que tiene la vida, que tiene la familia. Hace unos días publicamos, por ejemplo, el video de la infidelidad y con bases bíblicas, con sustentos bíblicos, hablábamos de todo lo que causa la infidelidad, cómo salir del dolor que causa la infidelidad, porque se crea y las consecuencias que paga toda persona infiel. Bueno, en fin, intentamos ser lo más claros posibles. Cuando uno decide hacer un video acerca de la depresión, algo que está atacando definitivamente a muchas personas en el mundo, pues tiene uno que ser práctico. Y hoy, sumado a la practicidad que suelen tener las conversaciones con José Ordóñez, pues tengo un par de invitados, ahorita se los voy a mostrar, se los voy a presentar, que son expertos en la materia, ¿ok? Si usted o algún familiar está experimentando cuadros de ansiedad, de dolor, de tristeza, de pronto empieza a llorar sin darse cuenta por qué, eh, no se entiende con su pareja, está pasando por situaciones complicadas a nivel económico, o como dice el apóstol Pablo, que debemos ponernos alegre cuando nos hallemos en diversas pruebas. O sea, el apóstol Pablo va diciendo, las pruebas vienen en hermosos conjunticos, ¿no? O sea, no vienen solitas, vienen una detrás de otra. Y estás pasando por esa etapa de la vida donde estás agobiado, no duermes, no comes, has bajado de peso, o has notado que alguien en tu familia ha bajado de peso, que ya no es el alma y vida de las fiestas, de las reuniones, que no sonríe, que está solo, que no se comunica, en fin. Ahora vamos a hablar de algunas de las características, de todas las características que tiene la depresión. Entonces, este programa es para ustedes. Denle compartir inmediatamente para que vengan todas esas personas. Si conoces a alguien, alguna mamita que está desesperada por su hijo, algún esposo que está preocupado por su esposa, alguna esposa por su esposo, en fin, que digan, necesito escuchar un programa que me oriente en tal sentido, dele compartir, mándele el enlace. Y este es el momento en donde ustedes deben darle compartir para que vengan muchas más personas. Hablar acerca de la depresión. Parece que es como la enfermedad que está atacando en estos momentos a toda la humanidad. Producto de la post-pandemia, venimos de tiempos complicados, y queriendo salir un poco de toda esa curva que a nivel mundial de dolor, de tragedia nos trajo la pandemia, pues luego la guerra en Ucrania que ha hecho que las monedas, el problema con el dólar, el abastecimiento, nos hablan ahora de que viene una ola de lluvias y empiezan a haber deslaves en nuestro país, entramos en una crisis donde hay demasiada agua, pero no termina uno de pasar este momento cuando ya le están advirtiendo y en año y medio vamos a tener una sequía horrible. Entonces, no solamente se preocupa uno por lo de la hora, sino por lo que viene adelante, por las malas noticias. Nuestros especialistas ahorita que vengan nos van a contar acerca de todas esas cosas, qué hacer cuando vienen toda esa andanada de noticias malas. No, digo que nadie puede escaparse a sufrir periodos de depresión, inclusive nosotros los cristianos luchamos con la depresión. Claro, conocemos herramientas que el Señor Jesús nos ha dado, su palabra, el Espíritu Santo, pero eso no nos exime, como decía el Señor Jesús, pues en el mundo estamos, ¿no? En el mundo sufrirán ¿qué? Aflicción, pero Jesús venció al mundo. No hay nadie al que no sea susceptible de sufrirla. Usted abre el periódico El Tiempo. Hoy estaba ahí leyendo una de las actrices y de las mujeres más lindas que tiene Colombia diciendo que esto es muy duro. Habló Jessica Cediel, que decía está súper deprimida. El Flaco, ahora uno de los comediantes en Colombia que acaba de ser triunfador de MasterChef y que diciéndome, me tengo que retirar porque tengo ataques de pánico, de ansiedad. Los cantantes que tienen todo el dinero del mundo. El periódico El Tiempo, y también leí ahí la noticia que decía que Shakira cuelga el teléfono y se pone a llorar. Ahora llora por una cosa, llora por la otra. Lo que nos demuestra que no, ni siquiera necesitas ser un perdedor en la vida para sufrir depresión. Quizás seas un muy buen ganador, triunfador, exitoso,
lindo, longilínea 90, 60, 90 con toda la plata, vendiendo millones de discos y sin embargo cerrar la puerta de la habitación y quedarse sin nada. Que te acompañe tu nada teniéndolo todo. Te lo digo porque yo en el año 97 sufría de esa clase de depresión, cuando con todo el éxito del mundo cerraba la puerta de mi habitación y me tiraba en mi cama y solo encontraba una botella de Buchanan's o mirar a ver la mujer que me acompañara de turno. No podía dormir, tenía que tener el televisor prendido. El desasosiego, la tristeza, la sociedad, la ansiedad atacaban mi pecadora vida. Muy bien, entonces les voy a presentar a Héctor y a Xiomara. Ellos son los directores de la Fundación Mi Llave, que hoy están invitados a este programa porque he querido tener verdaderos expertos en la materia, gente que ha venido trabajando a más de 6,000 familias, que los programas que tiene el gobierno pues llegan hasta cierto límite, pero ellos todavía pasan más allá del límite, el límite de la psicología, el límite que les pone el trabajo que realizan en Colombia. Trabajan en más de 35 municipios de Cundinamarca y atienden a más de 6,000 familias, ¿ok? Tienen además muchos profesionales que trabajan en diferentes áreas. Así que Héctor, Xiomara, buenas noches. Pastor José, buenas noches. ¿Cómo está? Muchas gracias por este espacio. Buenas noches. Bastante bien. Xiomara es comunicadora social, ¿no? Grabada en la Universidad de Pamplona. Aguanta un poquito de frío por allá, ¿no? Y es gerente de comunicación organizacional. Héctor actualmente es director general de Mi Llave Seguros Limitada y subdirector de la Fundación Mi Llave. Muy bien. Primero, yo estaba leyendo hoy el periódico y me encuentro con esas noticias, ¿no? Shakira cuelga el teléfono y llama. Ahora, yo no sé cómo dice que cuelga el teléfono si los teléfonos ya no cuelgan, pero dice cuelga el teléfono y llama. Y llora. O sea, termina la llamada, no se sabe con quién, y llora. Con toda la plata del mundo, con todos los Grammys, con todo el éxito. Jessica Cediel, la mujer, dicen algunos que la diosa, así le dicen la diosa, que mamacita, que es, y dice, esto es demasiado duro. El flaco dice, me voy a retirar. Empezando su carrera profesional, ya quieren retirarse. ¿Qué le está pasando al mundo con la depresión? Querido Héctor, querida Xiomara, ¿y qué es? Descríbanme lo que es para que todos podamos identificar qué es la depresión. Pues lo que está pasando no podríamos resumirlo, ni siquiera el programa tendría el espacio para hacerlo, pero sí hay muchos factores que nos están afectando hoy en día en la depresión. Básicamente por perseguir metas vacías, lo resumiría de alguna manera, junto con eventos traumáticos en diferentes etapas de la vida. Vamos a pensar en esas cosas vacías que estamos persiguiendo. Una de ellas, perseguir los logros o los grandes logros como artista, como profesional en diferentes áreas artísticas o como empresario o en su defecto aquellos que no tienen esas mismas posibilidades. Estamos viendo una tendencia muy fuerte a entristecerse simplemente sin motivo alguno, ¿no? La depresión se caracteriza por una depresión persistente y profunda y una pérdida del interés por las actividades cotidianas. Entonces imaginemos aquello que hoy estamos con un público a gritos, los famosos, y entran a su cuarto y se dan cuenta que están vacíos. Entonces, ¿qué es lo que estamos persiguiendo? Queríamos que nos admiraran, pero descuidamos lo propio, lo interno, lo que está aquí adentro, que a veces es lo más básico, como compartir un desayuno, como abrazarnos, como decir te amo, y curiosamente aquello que perseguimos nos distancia de lo verdaderamente importante. Entonces, una pregunta, Héctor. Perdón que lo interrumpa, constantemente los voy a estar interrumpiendo. Me va a costar interrumpir más a la dama, a Xiomara, que a usted, que ya uno entre hombres se interrumpe ya. A ver si le leo entre letras. La depresión tiene que ver con una forma de que uno avanza en la vida sin resolver todos los dolores que tiene del pasado, correcto, buscando cosas vacías hacia adelante. Correcto. Entonces, sin resolver todo lo que pasó en mi infancia, con todos esos dolores, esas grietas que tiene mi personalidad, mi vida, los dolores, las cosas que no perdoné,
lo que me hicieron cuando era un infante. No las resuelvo, pero además creo que puedo encontrar la paz, la seguridad y la felicidad en mi vida sobre cosas que adelante, cuando las encuentre, me doy cuenta que eran efímeras. Eso es más o menos una suma de un pasado con un futuro y un presente que es medio agobiante. Correcto, pero un ingrediente, y es que creemos que aquello que conseguimos hacia adelante o aquellos placeres o triunfos nos ayudan a salir de aquello que dejamos sin resolver en el pasado. Y resulta que lo que estamos haciendo es tapando una realidad, una falta de perdón, estamos tapando quizás inclusive una palabra que no dijimos. A veces se nos olvidó decir que amábamos y lo dejamos ahí, nunca lo dijimos por perseguir otras cosas. Eso en el caso de los famosos. En el caso de las personas que del común, como cualquiera de nosotros, hemos encontrado justamente esos temas sin resolver. Vamos a pensar en algo, vamos a pensar en el abuso, que es una de las más comunes que nos hemos encontrado. En mujeres. ¿Qué pasaba con estas mujeres que salieron a conseguir un esposo? ¿Por qué? Atrás su papá no la escuchó, o quizás se hablaban al contrario, le iban a maltratar a ella. O si iban a donde su mamá, quién sabe, iban a darle la razón al presunto abusador, que de hecho pasó en algunas ocasiones. Entonces se quedó eso allá sin que nadie los pudiese entender y de alguna manera conseguimos un esposo y construimos un matrimonio sobre algunas cosas sin resolver. Perdón, Héctor, antes que avance y antes que ahorita más adelante le demos la palabra a Xiomara. Acabas de tocar un tema que es bastante importante porque nosotros con Jasmine en muchas consejerías nos ha pasado esto. Y acabas de tocar el tema. Cuando fui a contarle a mi mamá que mi padrastro me estaba abusando, no me creyó. Cuando yo abría la boca y era una niña, no tenía unas vías para a quién contarle. Quien les está hablando, José Ordóñez que tienen acá, fue víctima de abuso sexual a los 9 años de edad, pero fue algo que solo pude sacar después de los 27 cuando Jesús llegó a mi vida y pude salir a contarlo, pero fue algo que si yo llegaba a contarlo de pronto, a mí me daba mucho miedo que me dijeran que yo fuera gay. Entonces, esas taras. Pero al encontrar eso que más adelante se detona y llega a ser parte de la depresión, quiero hacer un paréntesis para decirle, para que le digamos a las mamás, ayúdanos, Xiomara, con esto, que les digamos a las mamás, cuando los hijos vengan a contar historias como esas, por favor, pongan atención. ¿Qué debe hacer una madre, Xiomara, que viene su hijo a decirle, mi tío me tocó? Una niña que le dice, mi padrastro, ¿con qué tanta regularidad tienen casos como estos y qué se debe hacer? Bueno, curiosamente hace poco tuvimos un caso, pero ya de una niña adulta. Mirábamos esa niña que ya tiene 2 hijos y tenía todavía una cara de niña de alguna otra forma y nos enteramos que esta niña, su mamá no solamente fue abusada, sino que su mamá la vendía. Y está en un tema de depresión terrible. ¿Qué debe hacer una mamá? Escuchar a su hijo. Vemos que en estos casos no se le cree a los niños. Esta niña tiene una vida desastrosa, tiene 2 hijas, una cantidad de problemas con sus hijos, y ve uno la raíz de lo que pasó con ella. Y ella dice, mi mamá me vendía a las personas para que me abusaban, o sea, la propia mamá lo hacía. Entonces, ¿cómo poderle decir también a una mamá, escúchala, créele? Porque es que el problema a veces no es tan fácil decirle a la mamá, haz esto. De pronto, si ya hay un conocimiento fundamentado, por lo menos en mi caso, que soy una mamá de 2 niños, tengo unos principios, que de alguna otra manera me confronto y digo, hoy la estoy embarrando, de pronto no estoy escuchando a mi hijo,
estoy en el celular y mi hijo se resiente, estoy más pendiente del trabajo, qué sé yo, y me hago consciente, un momento hago un clic y reflexiono y cambio la situación o le pido perdón y trato de estar con él y de ayudarlo y de escucharlo y de amarlo y de abrazarlo. De pronto uno lo puede entender, pero una mamá que de pronto no ha tenido el mismo conocimiento, de pronto no ha tenido los mismos principios, no es fácil. Acá toca trabajar con la persona, en este caso con esta niña adulta que ya tiene una experiencia traumática, que ya pasó por una situación de fracaso en su infancia y que la está controlando, que esa situación hoy en día la controla por su dolor, por su tristeza, por su rechazo, por todo lo que esa mamá de alguna otra manera no supo manejar la situación o la llevó a esa situación tan difícil. Entonces ahí hay que trabajar es en el corazón de los papás. Entonces, como no podemos trabajar con la mamá porque posiblemente no la tenemos, y si la tenemos, entonces tenemos que empezar a trabajar en el corazón de esa madre. Entonces no le puedo decir a esa mamá, haz esto, aquello, sin antes trabajar el corazón de esa mamá. Y es lo que a nosotros nos pasaba mucho en la labor que hacemos con la primera infancia, con los profesionales en las zonas donde estamos, y es que podemos encontrar situaciones complejas en la vida de las familias y el Estado hace un papel importante en brindar unas garantías, unos derechos, pero hay cosas al interior de las familias que no se cubren, y es el tema de sanar y de cuidar el corazón, de trabajar ahí para que esas familias realmente, porque van los niños, estudian, los mismos profesionales que tenemos, que pueden tener posgrado, maestrías, muy bien preparados, pero si el corazón no se trabaja, no sucede nada. Entonces ahí es donde nos hemos enfocado nosotros. Yo quería Héctor va a decir algo. Sí, yo quería hacer una referencia a esta niña que sufrió este caso tan aberrante y tan difícil. Cuando uno la mira, uno no sabe si ella, yo creo que ella perdió la identidad, no sabe si es niña o es mujer. Porque uno la mira con dulzura, pero a la vez cuando enfrenta su realidad, a la vez se nota una tristeza profunda, muy agudizada por la situación económica. Y es ahí, ese es el llamado a toda la comunidad, que abramos los ojos, no solamente primero por nuestra familia, por nuestros hijos, cuidado con los cambios de comportamiento de los hijos, que de repente se entristecen con mucha facilidad, que están cabizbajos, que no quieren salir del cuarto, que no quieren que escuchar, etcétera. Pero también la sociedad requiere que todos estemos pendientes de los demás, que cuidemos al vecino, que cuidemos a las personas y estemos atentos a lo que pueda estar sucediendo, porque esta niña no tuvo quien la defendiera, esta niña no tuvo quien pudiese levantar la voz por ella, y pues hoy es muy triste porque, insisto, yo cuando la vi encontré un concepto que había escuchado antes, y es, no sabes si es niña o es mujer. Digamos entonces, lo primero que se debe hacer cuando se detecta un caso de un niño, un joven, un preadolescente que está siendo afectado sexualmente por cualquier individuo es salir y buscar primero autoridades, segundo, porque es que después de las autoridades no podemos dejar solo en las autoridades, que se demande a una persona y que se saque a la luz de la ley, pues eso no sana el corazón de la persona. Lo segundo que se debe hacer después de ponerlo en conocimiento es buscar los profesionales adecuados que puedan orientar al tutor, al padre, a las personas que están allí, para que, digamos, provean esos primeros auxilios que tienen que ver, que son los que más hacen acompañamiento, porque es el que va a dormir con la persona bajo el mismo techo, el que va a tener la oportunidad de prodigarle amor, pero no dejar solamente eso ahí. Digamos que en el caso, y si nos están viendo y oyendo muchas personas que tienen, voy a apartarlo un poquito para poder avanzar, Héctor y Xiomara, o sea, que no solamente tienen personas, niños o que conocen de vecinos que han pasado por un proceso de
de haber sido molestados sexualmente y les está causando, los está llevando a la depresión, sino que puede ser cualquier otro el detonante de su depresión. Y detengámonos un poquito para decir, si hay estos traumas que están siendo evidentes, si el niño, a ver, ayúdenme por favor en esto, si la persona de pronto dejó de comer, denme características que la mamá que está viendo en este momento el video pueda de pronto detectar en su adolescente, en su esposo, en su esposa. ¿Qué hace la persona cuando está empezando a entrar en verdaderos signos de depresión? Características primarias que se ven. Básicamente, cómo transmite su rostro una tristeza. Esa es la primera de ellas. El cambio de su figura, de sus rasgos. Ojeras. Físicos, ojeras. La puede ansiedad, ser, sentirse irritable, se frustra con facilidad. Cambios en la personalidad. Cambios en la personalidad. El dejar de comer es un indicador. O comer mucho también. O comer mucho. El encerrarse en el cuarto, como lo mencionábamos anteriormente. Apagar la luz. Apagar. ¿No? Correcto, sí, correcto. Yo ayudo, yo digo, yo no sé, ustedes saben. Tener dificultad para dormir o dormir demasiado, de alguna otra manera. Bueno, o soñolencia o duerme mucho o duerme poco. Ok. Entonces, pregunta, a nivel mental. Sí, Xiomara, a nivel mental, que no procrastine, a ver, que empiece a distorsionar las ideas y la comunicación con las demás personas y sienta que todo es un ataque hacia ella. Sí, se produce estar a la defensiva es uno de ellos. A la defensiva. Pero también cosas que le gustaba hacer, ya no las quiere hacer. O le cuesta hacer cosas que cotidianamente hacía. Vamos a pensar, el papá la bicicleta. La bicicleta, el deporte, por ejemplo. Balón. No quiere salir a jugar con sus compañeritos que siempre quería jugar. La mamá no quiere preparar los alimentos. No quiere ver fútbol que tanto le gustaba. Por ejemplo, yo termino muy deprimido cuando veo fútbol, sobre todo porque... Bueno, sigamos con el tema. Perdón por ponerle ahí, esto es muy serio. A ver, ya, humorista, quédese quieto. Sentirse culpable. Sentirse culpable. El sentimiento de culpa, de no valer nada, de sentirse desamparado también. En adultos. Ropa, manera de vestir. Bueno, en los jóvenes, digamos que en los jóvenes puede oscurecer la ropa. Puede ser muy, muy, muy característico, pero en los adultos, como tenemos que ir al trabajo, de pronto estas características no son tan evidentes, pero sí no hay características que sean tan evidentes afuera, pero sí al interior de la casa, ¿no? ¿Y quién las puede evidenciar? Su compañera. ¿Por qué? Porque afuera seguramente por mantener el trabajo o por todavía hay ese tipo de cosas, pues mantenemos un perfil que no es lo que realmente estamos viviendo. Entonces, es muy importante que el compañero, los hijos, si ya tienen una edad de visibilizar, porque la depresión aparece en cualquier edad, en cualquier momento, pues se identifica mucho más fácil dentro de casa. Pregunta. Cambios hormonales, por ejemplo, en la mujer, en su periodo menstrual, cuando está ovulando, cuando está llegando a la menopausia, cuando está desapareciendo ya la menstruación y ya están teniendo sus cambios, ¿suele aparecer la depresión? Mucho. Y también cuando hay hace, no sé, la semana pasada, hace 8 días, atendimos a una mujer que producto de su posparto, por ejemplo, cayó en una depresión que la llevó hasta punto de querer morirse. Literalmente tenía ideas suicidas. Entonces, por supuesto que los cambios hormonales atacan muy fuerte a las mujeres. Hay mujeres que caen en depresión en estos momentos del periodo menstrual y, por supuesto, no quieren ver a su esposo por ninguna parte. Bueno, no, atenderlo sexualmente, amarlo, quererlo, tener intimidad. Pregunta. ¿Medicamentos? ¿Fármacos? Sí, hay diferentes formas de tratar y en esto quiero un profundo respeto por los psicólogos, psiquiatras que hacen su labor profesional y que están, pues que tienen estos procesos que son científicos
Y sí, en ocasiones hay personas a las que una pastilla pues les calma, pero calmar no significa solucionar. Es mejor que vayan a que no lo hagan, por supuesto, es mejor que consulten a los profesionales a que no lo hagan, pero en este programa queremos nosotros dejar una opción diferente y es, hay una forma espiritual, hay un contexto espiritual y para nosotros la depresión tiene un contexto espiritual y así lo hemos tratado, razón por la cual necesitamos hoy decirle a los hermanos, a los que nos escuchan, a las personas, que nosotros podemos ser embajadores de esas buenas nuevas que cambian y que sanan y que llenan la vida de las personas. Por supuesto que hay muchos métodos, han desarrollado muchos métodos, pero nosotros queremos levantar la mano, levantar la voz y hacer un llamado a la sociedad, a todos los que tenemos la fortuna de conocer a nuestro Señor Jesús y poder brindar esa ayuda en todas las áreas que puede ser personas en casa o personas de nuestro entorno. Ibas a decir algo, Xiomara. Sí, de hecho, algunas personas, es muy recurrente que a nosotros también vienen las personas que ya han pasado por muchos procesos psiquiátricos, psicología, como dice mi esposo, respetando la área profesional. Nosotros también tenemos profesionales en esas áreas. Y dicen que se sienten que los fármacos les producen más depresión. No, son palabras correcto, que ellos exponen como que están con una dependencia. No vamos a tratar el tema acá desde la parte médica porque no somos médicos. Pero yo sí te puedo contar la experiencia de Jasmine, que sufre de fibromialgia. Y la fibromialgia tiene condiciones médicas en donde un susto, un dolor, una tristeza le desata el dolor. A ella le han prescrito muchos medicamentos que ella ha decidido no tomarse. ¿Y por qué parte de lo que ustedes hacen yo le creo mucho? Porque ustedes ahora nos van a hablar del tema el camino que decidió tomar Jasmine. Jasmine ella toma medicamento contra la tiroides y tiene otros medicamentos que cuando los médicos en Estados Unidos se han enterado que tiene fibromialgia se lo recetan. Y ayúdenme, por favor, ustedes que son los especialistas. Siempre que le mediquen algún tipo de fármaco, algún tipo de medicamento, por favor, tómese el tiempo de leer todas las contraindicaciones y posibilidades, o sea, lo que pasa después de tomar el medicamento. Hay en la internet, hay chats, hay grupos y foros en donde usted entra y puede encontrar personas que al tomar un medicamento han sufrido contraindicaciones y han sufrido efectos secundarios que con el tiempo se van ahondando más y muchos de esos están asociados a la depresión y a la tristeza. Jasmine los ha dejado de lado y decidimos optar esos principios de los que pone en práctica la Fundación Mi Llave, que es lo que está queriendo decir Héctor, lo que dijo ahora Héctor, es que digamos que la psicología llega hasta un tope, hasta el conocimiento, porque siempre todas las ciencias humanas tienen un conocimiento que es limitado, o sea, que llega hasta acá, ¿ok? O sea, la rama de la ciencia, de la psicología, hoy está acá, el año entrante de pronto está acá, sí, pero te estamos atendiendo aquí. Resulta que hoy los psicólogos dicen, bueno, se practicaba en los años tales esto, pero ahora se practica esto, entonces es una ciencia, muy probablemente en el año 2027 los psicólogos estarán diciendo, imagínense, en el 2022 se creía esto. Con eso te están tratando, con una ciencia que es. Pero nosotros con Jasmine decidimos hacer lo que ustedes dicen y poner en práctica el trabajo que ustedes hacen. Y es darle a todo esto una cabida espiritual. Decidimos que Jesús era nuestra respuesta, que el amor, que la buena relación matrimonial, que yo era parte de la sanidad de Jasmine en la manera como la trata en la clase del matrimonio que yo tengo, en la seguridad que yo le doy, pero yo no soy su respuesta definitiva, yo solo soy lo que Jesús utiliza para poder demostrarle también a ella que la ama. Entonces,
poner en práctica principios matrimoniales, afectivos, espirituales. Eso es lo que a nosotros verdaderamente ha hecho que Yasmith pase por procesos en donde otras mujeres se han quedado y han empezado a sufrir los daños colaterales de otros modos. De la Fundación Mi Llave, con la que hoy estamos hablando con un par de especialistas que están al frente, atienden a cientos, miles de personas, llegan hasta donde el gobierno no llega, empiezan donde los psicólogos terminan y me uno a lo que Héctor dice, ¿sí? Respetamos profundamente todas las profesiones, creemos que todas son importantes, pero hay cosas que son complementarias y que pasan a ser muy relevantes, ¿no? Y la Fundación Mi Llave atiende a esas personas que pueden decir en este momento al ver este video, pues sí, yo vengo del psicólogo, pero ya llevo 3 años. Pues sí, pero yo me como un berraco tarro de pastillas aquí cada rato para que me pase, pero no me pasa, o me pasa por un rato y a veces me vuelve peor. Entonces necesito que algo verdaderamente me funcione. Ahí entra la Fundación Mi Llave. ¿Cuál es el trabajo? Cuando ustedes ven que llega una persona así que ha agotado otras tantas instancias y llega allá a la Fundación Mi Llave, ¿qué es lo que ustedes hacen? Pastor, quisiera ambientarle esto con una historia muy corta y es, hace unos 3 o 4 años atendimos a una psicóloga que cuando revisamos su historia, ella manifiesta claramente que ella quiere o estudió psicología para sanarse de sus traumas de niñez. La situación fue que ella se graduó, estaba trabajando, estaba atendiendo personas, pero no se había sanado. Le compartimos el proceso, estuvimos analizando, revisando y la llevamos a todos estos procesos espirituales que se realizan y que son muy de la consejería, que son muy de todo aquellos que creemos. Y hoy en día esta mujer está asistiendo a una iglesia y está trabajando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos básicamente? Vamos a buscar la raíz del problema. Y hay un tema aquí que es muy fuerte. Necesitamos que las personas lleguen con total sinceridad. Porque a veces identificamos un síntoma, pero no estamos identificando la raíz. A nivel personal, la persona, valga la redundancia, la persona que tiene depresión, no ha identificado cuál es la causa, cuál es la razón de aquello que está sucediendo. Entonces, vamos quitando como la cebolla parte por parte hasta llegar al origen. La piel. Exacto. Llegar hasta el punto donde definitivamente esto fue lo que causó. A partir de ahí tenemos la base necesaria para saber cómo tratar a esta persona y cómo la estamos ayudando, porque no quiero ni siquiera entrar en el tema de tratamiento. ¿Cómo estamos ayudando? Básicamente pedimos que esta persona se sincere y nosotros intentamos ser lo suficientemente empáticos para que las personas puedan abrirse a decirnos, mire, fui abusada. ¿Sí? Eso uno. ¿Qué es lo que, y hago un paréntesis pequeño, si alguien está sufriendo depresión, por favor sea empático, pero no sea falsamente empático porque se llama hipocresía. No le digas te entiendo si no lo estás entendiendo. No le digas yo también pasé por eso si no lo estás haciendo. Son 2 cosas que se necesitan para esto. Lo primero, la sinceridad de la persona que está sufriendo la depresión. Y 2, de este lado, un entendimiento real y genuino, una empatía real que no sea que salga de acá, sino del corazón. 1, eso. 2, el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad que hace libre a las personas. Y eso es lo que estamos haciendo. Si yo le dijera a las personas que hoy están escuchando, oye, ¿te acuerdas de aquel evento traumático? ¿Dónde lo ubicas? ¿Acá o en el corazón? Necesariamente lo vas a ubicar aquí. Aquí se produce un dolor, aquí se produce, el recuerdo produce un dolor. Y le indicamos a las personas que invite a aquel que puede sanar allá donde está ese dolor. Y en general hemos creído la palabra de Dios como niños. Y quiero hacer un pequeño énfasis en todo esto. Nosotros no hacemos nada. Nosotros hacemos a través de la palabra de Jesús, a través de las preguntas de Jesús. Y quiero hacer una pregunta hoy. Una pregunta que hizo Jesús que es muy importante. Jesús dijo,
¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dijeron que unos profetas, que Juan el Bautista había resucitado, etcétera, etcétera. Pero después le preguntó a sus apóstoles y hoy quizás se lo está preguntando a cada persona que está aquí. Y es, ¿quién soy yo? Los apóstoles preguntan, ¿quién soy yo? Y esa pregunta es fundamental en lo que hacemos. Y las personas por lo general, si tuviste tu primera respuesta fue, tú eres Dios, tú eres el Salvador, todo eso es cierto. Pero la respuesta de Pedro nos deja ver cuál es la respuesta que tiene que llegar al corazón de las personas. Y es, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y miren lo curioso de todo esto, cuando le decimos a las personas esto, han experimentado algo que a mí me parece muy lindo y que quiero que se lleven. Dice, siento paz. Inmediatamente hay ¿qué sientes? Siento paz. Y si uno mira la respuesta de Jesús, dice, dichoso, dichoso. Y entonces cambiamos esa depresión por un momento y Dios nos dice, dichosos. Jesús te dice, dichoso tú, porque esto no te lo ha revelado hombre alguno, sino mi Padre que está en el cielo. Y este es el secreto que no es secreto. Nosotros hemos trabajado con la palabra, con las preguntas y con el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que hacemos. Tenemos obviamente algunas herramientas que ya entrados en el proceso le facilitamos a las personas en un acompañamiento personalizado. ¿Cómo empezó esto? Nosotros íbamos a las comunidades a entregar una ayuda. La Fundación Mi Llave entrega ayudas de alguna otra manera, recoge casos muy críticos, como bien lo mencionó el pastor, donde el gobierno no llega, donde no puede atender esa situación, pero no solamente en un tema de asistencialismo, sino que llevamos a la familia a un proceso de que salga de esa situación, si es económica, si es de falta de competencia, etcétera. Son las familias vulnerables. Pero estando ahí nos encontrábamos con todos estos temas de depresión, de miles de problemas, de abusos, situaciones económicas, orfandad, etcétera. Entonces empezamos a tratar el tema de la depresión. Dios nos fue mostrando, nos fue revelando, nos fuimos estudiando, de alguna otra manera nos hemos preparado en estos temas de sanidad interior, hemos estudiado en ministerios que tratan estos temas de sanidad. Entonces fuimos adquiriendo herramientas, pero lo que dice mi esposo, y Dios nos fue mostrando con la palabra, con la verdad, cómo tratar el tema que ha generado testimonios exitosos. En el caso de, bueno, y hoy estábamos, hace unos días pensábamos cómo esto ha ido creciendo, porque nosotros teníamos la mirada puesta en las personas vulnerables allá afuera, en las comunidades donde estamos, porque por más de 17 años estamos en el sector social, trabajando con varias organizaciones sociales, liderando procesos sociales, y hoy en día en una organización en temas de primera infancia, y de ahí es donde sacamos los casos estos críticos, pero decíamos, después venían otras personas de otros estratos económicos a pedirnos consejos, a que les ayudáramos. Ya no eran personas vulnerables, como lo decíamos ahorita, algunos con unas situaciones de vida profesionales. Profesionales. Entonces ahí es donde queremos llegar. No queremos llegar solamente allá afuera de la comunidad, que es lo que hacemos, sino que también a cualquier persona, cualquier edad, cualquier posición social. Hay que decirle, Camilo, hágame un favor, apúntele el nombre al teléfono y llamamos a Shakira, a Jessica y al Flaco y les damos el teléfono. Porque decimos, la Fundación Mi Llave, Héctor y Xiomara están trabajando con profesionales de primera categoría, a veces secretamente, con personas de muy alto perfil que para ellos no es fácil mostrarse vulnerables. ¿Ok? Le digo, en el caso mío, que yo aquí donde estoy, pues yo muy secretamente con generales de la República, con actores que ustedes ven súper felices, con niñas súper divinas que ven ustedes en los medios de la comunicación y que me dicen, José Ordóñez, ayúdame, ¿cómo hago con todo este tema? Entonces es más o menos lo que está diciendo Xiomara. Sí. Continúa, Xiomara, qué pena haberte repetido, interrumpido, pero es que había que mandarle el teléfono a Shakira y a Jessica. ¿Cómo no reírse, pastor, acá con usted? Bueno, hace un mes tuvimos un caso de una trabajadora social
que de hecho la entrevistan en un programa, para que diera el testimonio que impacta a una comunidad. Y ese día que ella estaba dando su testimonio, ese mismo día, una empresaria en Medellín, Karen, se me olvida el apellido, en este momento se estaba quitando la vida, se tiró del último piso de la clínica de Medellín. Curiosamente estaba en una clínica quitándose la vida. Oh, sí, era la chica que tenía una bebecita, una hija. Una hija de 4 años que deja una carta, y bueno, ella tenía una familia, de alguna otra manera, ella en la carta expresa que su papá, su mamá les pide perdón porque estuvieron ahí de alguna otra manera rodeándola. Tenía una relación de pareja estable que también pide perdón porque tenía una persona que se estaba esforzando por amarla, por darle eso que ella necesitaba. Tenía una hija por quien luchar y salir adelante. Y aún así no pudo con el dolor. En la carta deja ver que inclusive tenía una ayuda médica y estaba en un proceso de psiquiatría. Y aún así no, o sea, tenía todo lo que una persona con depresión de alguna otra manera necesita. Todas las ayudas posibles. El acompañamiento de la familia. Ajá. Que estén ahí, la pareja estable, porque no podríamos decir, bueno, se quitó, porque también vienen a nosotros muchos matrimonios rotos, entonces también mujeres con depresión por infidelidad, por matrimonios, por todo esto. De hecho, con mi esposo, hace muchos años, cuando estábamos iniciando el matrimonio, que no lo iniciamos como muy bien, en una de esas peleas muy fuertes, vivíamos en una casa de 2 pisos, de 3 pisos, perdón, y en algún momento, en esa discusión tan fuerte, yo abro la ventana del 3er piso y miro hacia abajo y se me pasa un pensamiento por la mente como que acabemos con esto. Y después digo, ¿qué estoy pensando? Esto no puede ser así. Y me arrodillo y le clamo al Señor y le digo, quítame esta sensación tan horrible que estoy sintiendo. Y siempre me cuestionaba mucho por qué la gente se quita la vida, porque antes, mucho antes, yo decía, y lloraba y me dolía ver eso. Yo decía, no entiendo cómo poderle ayudar a una persona. Hace unos años, muchos años, también vino una persona, me hizo una llamada, me dijo, ayúdeme, por favor, ayúdeme. Acababa de salir de una clínica psiquiatra y estaba nuevamente mal. Le pagamos un psiquiatra porque dijimos, ¿cómo le atendemos? No sabíamos. Él nos dijo, esta persona es un paciente en alto riesgo de suicidio, no la pueden dejar sola. No, mejor dicho, me enloquecí. Yo dije, no, urgente, llevémosla, busquémosle una clínica, internémosla. No tenía red de apoyo, no tenía familia. Y yo decía, con mi esposo, pensábamos que la solución era llevarla ya a la clínica, que la internaran, pagarle el tratamiento, se lo pagamos, que valió un montón. Y en esos momentos no teníamos nosotros este conocimiento que hoy en día tenemos, y siempre le preguntaba al Señor, Señor, ¿de qué manera podemos ayudar? Siempre ha estado ese anhelo en el corazón de ayudar, y poco a poco. Entonces, para terminar el caso de Karen... Termina porque necesito decir algo. A ver, termina. El caso de Karen, de la empresaria, es que no fue suficiente toda esa red de apoyo que tenía, porque a veces decimos las personas se quitan también la vida, entran en depresión. Las personas con depresión tienen 21 veces más probabilidades de quitarse la vida. Cada 40 segundos una persona en el mundo se está quitando la vida. Yo ahorita pensaba en eso, yo decía, wow, terminamos el programa y cuántas personas están muriendo. A mí a veces me confronta mucho eso. Y tú decías ahorita, yo lloro por todo. Porque ese es el corazón que la sociedad y nosotros, los hijos de Dios, y acá hay muchos cristianos que nos están escuchando y no cristianos, necesitamos ese acompañamiento. Las personas necesitan ese acompañamiento, pero no es suficiente. Lo dijo la directora de la Organización Mundial para la Salud de las Américas, que no es suficiente el tema médico, que a veces lamentablemente no lo es suficiente. Y entonces ahí es donde entendemos, como el caso de Karen, familia, papás,
papá, mamá, dinero, esposo, una hija por quien salir adelante y no le fue suficiente. Entonces dijo, hubiese querido ir a una cárcel porque no encontraba la respuesta. Entonces ahí es donde entramos nosotros, hicimos y lo tenemos de otra manera comprobado. Xiomara, es que dijiste en medio de tu conversación tan entretenida, tan informativa, este video se lo tienen que ver varias veces, definitivamente. Yo veo la primera acción y actitud que debe hacer una persona a la que le llega a la mente el deseo de suicidarse. Ahí cuando abriste la ventana y tuviste ese deseo, tú misma te lo respondes y esta es una respuesta para cualquier persona que esté en depresión y en el momento en que venga a su mente un pensamiento de suicidio, de tomar decisiones malas, porque no solamente hay gente que se suicida, hay gente que mata. Y hay gente que mata y luego se suicida. De esos casos vemos todo el tiempo. Siempre que venga a tu mente este pensamiento, haz lo que hizo Xiomara. Y primero es clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Es ponte de rodillas. Si esa chica se hubiera, antes de tirarse por se hubiera puesto de rodillas para decirle, querido Dios, ayúdame porque este pensamiento no está bien. Ábreme la puerta en algún lado para que yo pueda pasar por ella y salir de esta depresión. Entonces, primero, póngase de rodillas y pídale a Dios, clámele a Dios que le ayude con ese pensamiento. Primero de Tesalonicenses 5:17, oren en todo tiempo. Clamen a mí y yo responderé. Muy bien. La Fundación Mi Llave, les estamos poniendo ahí la información de la Fundación Mi Llave. Está la página web, el teléfono al que pueden llamar. Pero ¿quiénes deben llamar? ¿Quiénes pueden llamar? ¿Y cómo es la manera como puedan trabajar con la Fundación Mi Llave? Eso es lo primero. O sea, ¿qué se debe hacer? Segundo, tú estabas hablando que vienen muchas personas con muchas necesidades y empiezan un trabajo. Después que me respondan la primera pregunta es, ¿cómo se financian ustedes? O sea, ¿cómo hacen porque esto definitivamente uno tiene que tener muchos recursos económicos para poder sostener una fundación así? Señora comunicadora. Si no, no terminamos hoy. Este es un tema muy largo y bueno, hay mucho para cortar y quisiéramos hablar muchas cosas, pero sigue tú, porque... Si quiere le ayudo repitiéndole la primera pregunta. La primera pregunta es una persona que necesite comunicarse con la Fundación La Llave, ¿qué clase de persona, en qué situación está y cuál es el primer procedimiento? Básicamente nosotros estamos, los teléfonos y nuestros contactos los están viendo en pantalla y la idea es que nosotros podamos ser de ayuda a aquellos que pues nos vean primero como una opción dentro del campo espiritual. Eso es lo primero. Y lo segundo, nosotros queremos llegar a todos los niveles, o sea, cualquier persona puede contactarse con nosotros para poder tener una cita, para poder tener una charla o para tener una entrevista y pues poder tratar y pues dar el acceso a esto que el Señor nos ha venido dando y que nos ha llevado de gran manera a diferentes sitios. Entonces, cualquier persona que quiera y pueda hacerlo y tenga la intención de cualquier estrato social lo puede hacer. ¿Cómo se subvencionan ustedes? ¿Cómo logran sostener si trabajan con tantas personas, inclusive con profesionales, con gente que tiene modos, que tiene formas, que son profesionales? ¿Cómo hacen cuando la gente se sana, están tan agradecidos con ustedes que les pagan, cómo es el proceso? Cuenten cómo si alguien dice, mire, yo quisiera ayudar y comprometerme con ayudar a la fundación, a la Fundación Mi Llave, ¿qué debería hacer? Pues ahí están los métodos tradicionales que una fundación no puede renunciar a ellos y es el tema de las donaciones y todo lo demás que puede hacerse. Pero nosotros hemos encontrado en un modelo de economía colaborativa la forma de financiarnos y básicamente responde a vendemos seguros, todo tipo de ramos, con el único ánimo de poder financiar estos proyectos, las ayudas, no solamente
tema de ir y visitar o atender a una persona, sino también las ayudas de todo lo que hacemos como fundación de emergencia que somos. Entonces, vendemos pólizas, la gente compra una póliza que le vale igual con nosotros y simplemente nosotros obtenemos un pequeño recurso y vamos sumándolo a estas actividades. Ok, a ver, hago una pequeña aclaración. No es que yo diga, ay, voy a ir a comprar una póliza que no necesito. No, son las pólizas que ustedes generalmente utilizan. Por ejemplo, yo tengo unos empleados y necesito pagar el ARL y hay que pagar la seguridad. Por ejemplo, cuando yo contrato los shows con el gobierno, yo tengo que hacer un show con el gobierno me dice, usted tiene que traerme una póliza de cumplimiento. Pues esa póliza la compro en Mi Llave Seguros, que tengo que comprarle un seguro. A ver, ayúdenme bien. Aquí pónganse comerciales, por favor. Diga, mire, compre un seguro, el seguro para su casa, el seguro para su carro, el seguro de médico, el seguro que si su suegra se le murió y entonces para el entierro, que se pague todo eso, que aseguramos la casa contra incendios, que aseguramos contra terremotos, conatos, incendios. ¿Qué? Todos, a ver, todos los mencionados que responden a todos los que yo mencioné. Las viviendas, los autos en todo riesgo, las pólizas de una empresa que tiene mucho personal y su ARL puede estar con nosotros, todo esto. La responsabilidad civil, los médicos, todo lo que tiene que ver con aseguramiento de profesionales, de conjuntos residenciales, etcétera, etcétera. Trabajamos todo lo que sea seguro. Mire, para todos los cristianos, primero hago ese llamado, para todos los cristianos, ¿no?, que nos ven, una forma de apoyar a una fundación que ayuda al que está en profunda depresión, ayudándolo, ¿no?, subvencionando algunas cosas, haciendo todo, poniéndole todo el profesional, acompañándolos. Una buena manera es que voy a dejarles de comprarle a seguros de toda la vida o a la empresa grande seguros o aquí o esto, y se lo voy a comprar desde ahora a Mi Llave Seguros, porque sé que esos recursos van a ir a patrocinar inmediatamente todo ese proceso que ellos están haciendo con los profesionales o las familias y demás. ¿Lo he dicho bien? Sí, obviamente, pastor, nosotros a las familias, los casos que nosotros atendemos afuera en las comunidades vulnerables, que son familias muy críticas, que realmente no tienen ayuda, porque necesidad hay muchísima, y si decimos quién necesita, mucha necesidad, pero lamentablemente no podemos llegar a todos. Ojalá Dios nos provea para llegar a muchos más. A esas personas todo se les da de alguna otra forma gratuita y los apalancamos con los recursos de Fundación de Seguros Mi Llave. Esto es un proyecto de economía colaborativa que Dios le mostró a mi esposo para poder de alguna otra manera ayudar y llevar el reino de Dios afuera, a donde hay tanta necesidad. Las personas ya más de un nivel económico que de pronto digan, bueno, ya pasé por tantos procesos y no me ha servido, pero necesito, porque la otra vez nos llamó una persona, tengo un amigo que necesita un psicólogo y ojalá cristiano. Entonces yo le dije, yo te puedo recomendar, pero si él quiere también lo podemos ayudar. Y él dijo, yo quiero ir con ellos, y vino. Y entonces a esas personas le decimos que los atendemos y si quieren pueden, en vez de pagar una consulta, hacerle una donación a la fundación. Entonces, de alguna otra manera, esto apoya también a otros que no pueden pagar. Entonces, eso es como en un sistema colaborativo. Obviamente, las últimas vías que nosotros queremos agotar son las donaciones o el recurso por el Estado. No, queremos ser una fundación autosostenible para poder impactar la sociedad. Hemos soñado con un programa donde podamos atender a muchas personas en estos temas de depresión que están siendo muy fuertes y poder tener la capacidad de poder llegar a muchos. Las familias a las que llegamos, que usted mencionaba ahorita, hace parte del trabajo que nosotros realizamos con otras organizaciones sociales, pero realmente Fundación Mi Llave es un proyecto que nació hace mucho tiempo, pero que era una opción de familia, que digamos que siempre nos ha gustado ayudar, el servicio, algo como, lo teníamos como por un ministerio de servir al Señor, pero hasta hace 2 años con pandemia, Dios nos muestra un concepto de economía colaborativa para poder apalancar todo esto. Xiomara, me están preguntando si ustedes venden SOAT. Este es el único que no se puede porque nos quitaron todo. Digamos que está en crisis en el sistema, lo teníamos,
pero únicamente se está vendiendo por internet directamente en las aseguradoras. El tema del SOAT está a nivel nacional. Ok, pero pongan atención. Nosotros, de hecho, aquí en JOJ Medios, que es la empresa José Ordóñez Jr., somos ya clientes de Mi Llave Seguros. Siempre que una alcaldía nos pide, mire, deme un contrato, un compromiso como una póliza de cumplimiento, de que usted, José Ordóñez, va a estar allá, y compramos la póliza, porque nosotros sabemos que si estamos comprando en la Fundación Mi Llave, esos recursos irán para ayudar a muchas personas. Entonces, queridos amigos, cristianos y no cristianos, ¿no? Queridos amigos que constantemente están comprando seguros, y si quieres saber qué clase de seguros y de pronto el seguro que estás buscando, si lo tienen ellos, usted ahí está, www.millaveseguros.com, y ahí está el seguro para el carro, el seguro de vida, seguro de protección total, seguro de viaje, porque es que viajo, por ejemplo, hay países como, por ejemplo, vas a Londres, a Inglaterra, y te piden un seguro de vida y un seguro médico por si te llegas a enfermar allá, no seas una carga, entonces tienes que llevar un seguro, toda clase de seguros. Entonces uno dice, o sea, lo que comprabas en otro lado, cómpralo ahora acá para que tenga una función social. Eso es más o menos como la invitación, ¿no? Para que tanto Héctor como Xiomara puedan seguir haciendo su trabajo de apoyar a las comunidades vulnerables, de apoyar a los grandes empresarios también, que hay algunos que ya son parte de esas personas que dicen, mire, lo que me sirvió a mí, me sacó de ese estado de depresión, de toda esa malsana manera de vivir que tenía, agobiado por tantos problemas. Llegué a la Fundación Mi Llave y empezaron con proceso. Esto sí es, lo vamos a decir claramente, bíblico, espiritual, en donde te llevan a la palabra de Dios y te dicen, mira, y algo importante, hay que ver el nivel de depresión que hay de personas asistiendo a las iglesias que todavía no han entendido lo que significa ser libre en Jesús. Te lo digo porque yo soy pastor y porque todo el tiempo estamos dando consejería con Yasmin. Pero les voy a decir otra cosa. Muchos de los primeros que deben asistir allá son los mismos pastores, que andan más deprimidos que su propia grey, por tanto problema, por tanta, que necesitan como volver a las bases, volver a recordar lo que es Jesús. Así que, bueno, no nos queda más sino despedirnos. Esto tiene razón, Xiomara, es que aquí nos quedaríamos toda la noche hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Pero chicos, les queda 2 minutos. ¿Qué pueden decir ustedes en esos 2 minutos que le quedan? Hay una cosa que quiero decir, o 2 cosas. La primera de ellas, cuando Jesús dijo, sobre esta roca fundaré mi eclesía, estaba diciendo, sobre esta roca fundaré mi asociación de personas, y las puertas del infierno no prevalecerán. La gran comisión consiste en ir y discipular naciones. Y eso es lo que queremos. La iglesia no es el templo, la iglesia es el cuerpo de Cristo y podemos ser luz, sal, podemos ser levadura en esta masa que la sociedad necesita. El estado de la sociedad está requiriendo que los hijos de Dios se levanten. La creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y esto es muy importante. La creación. ¿Y quiénes son la creación? Aquellos que hoy están deprimidos, están esperando que aquellos que conocen la palabra, que aquellos que conocen la verdad, la lleven allá afuera. Porque no es que el templo lo haga todo, no es que la iglesia en el templo lo haga todo. Necesitamos que muchas más personas, que muchos más hijos de Dios se levanten dentro de los puestos de trabajo, en las empresas, en las familias, en los barrios, a ayudar a las personas, a llevar el mensaje de salvación y a reclamar los barrios, las naciones, las oficinas, las empresas para Dios. Así que este es un llamado a atención. La sociedad está mal y Dios nos mandó a que fuéramos a la sociedad. Jesús nos mandó a que fuéramos a la sociedad. Y eso es lo que quiere hacer el proyecto Mi Llave en su modelo de economía colaborativa. Simplemente generar riquezas para ayudar a los más necesitados. Entonces, ese es el mensaje Xiomara, que quisiera. Ponle el colofón a esto, Xiomara. De pronto nosotros
ahorita no pudimos hablar, de pronto no les pudimos dar una cantidad de consejos desde lo secular, desde lo médico, y eso está ahí en internet. Hay mucho tema para revisar. De hecho, en la página de la OPS hay muchas guías que le pueden ayudar a una persona a salir de la depresión, a identificar casos. Lo que nosotros estamos ofreciendo, ni siquiera nosotros, es lo que a nosotros nos ha salvado la vida, porque yo siempre le digo a las personas, yo hoy estoy acá súper bonita, peinada y todo, pero es que mi vida no era esta. Divina. Mi esposo se identifica mucho con usted en su Para que se den cuenta cómo ella habla de ella misma. Claro que es cierto, pero mire cómo ella se expresa esa seguridad, esa felicidad, porque que muchas mujeres, siendo muy lindas, empiezan a verse feas, la depresión hace eso. Igual que mi esposo se identifica mucho con el testimonio del pastor. Pastor, es muy difícil estar uno serio en las charlas. Porque fue Dios el que cambió todo, pero a veces no es tan fácil, la gente no lo va a masticar diciéndole ahorita, sí, es que Dios te puede ayudar, Dios te puede sanar. Lo tienen es que experimentar. Esa palabra que está ahí escrita tiene que estar viva en el corazón. Y de alguna otra manera nosotros acá no podemos darle la fórmula de cómo van a salir, pero lo que hemos hecho es un trabajo minucioso con cada persona, personalizado, un acompañamiento, que sabemos que es necesario la red de apoyo, pero que aún teniendo la red de apoyo, la gente sigue en la depresión, quiere quitarse la vida, como el caso que expuse de Karen, porque hay una ausencia de Jesús en el corazón. Entonces, de alguna otra manera, nosotros llevamos a las personas a eso para que experimenten la presencia de Jesús manifiesta en sus vidas. Y eso es lo que ha pasado con nosotros, porque veníamos de vidas muy destruidas. De pronto yo no tenía un tema de presión tan alto, pero sí en algún momento se me pasó, pero hemos visto las personas, los testimonios que las personas dicen, wow, esto no lo entendía, no sabía qué era esto, no tenía ni idea, y ahí está la solución. La semana pasada, una última. La semana pasada una mujer que había estado en la iglesia salió muy lastimada de un templo en la iglesia. Y dice, y la llevamos a todo esto y dijo, cuando terminamos el proceso, dijo, yo ya había escuchado esto, pero nunca había sentido lo que estoy sintiendo. Correcto. Y al otro día, en un mensaje de voz dice, hoy me levanté con ganas de alabar a Dios, de orarle, y de ir a la buscarlo, iglesia. de ir a la iglesia. Entonces, creo que hay algo que los cristianos tenemos que hacer. ¿Sabes cuál es la diferencia? A ver, chicos, para terminar, una cosa es que tú vayas a la iglesia, escuches, adores un ratico a Dios ahí a través de la música, escuches una predicación y que arribes, digamos, que te dieron una consejería en una iglesia de una hermana donde le dice, ore, mi hermana, metas en ayuno y esto. Y otra cosa muy distinta es que vayas donde profesionales que llevan más de 16 años, 17 años creo, ¿sí? Me ayudan, más de 17 años trabajando con toda clase de problemas que llevan a la depresión, que llevan a tomar decisiones nefastas en la vida. Los tienen en este momento frente a ustedes. Una cosa es gente que se ha sentado a estudiar, que ha hecho graduados, profesionales, preparados, que trabajan con el gobierno, que han impactado la vida de más de 60,000 familias. Yo por aquí tengo 6,000 familias que trabajan en 35 municipios de Cundinamarca, que han tenido de todas las clases sociales, que conocen, que estudian y que están dedicados las 24 horas del día a estudiar todos los problemas y hacerte un proceso, porque aquí lo que encuentras es un proceso, ¿no? Y el proceso hace esto, que es como empezó nuestra conversación, desde la parte más atrás, la raíz del problema, cómo empezó todo, llevarte en un proceso de sanidad y de restauración hasta que recuperes la felicidad y el apego por la vida. Bueno, podríamos quedarnos. Yo les dije 2 minutos más y nos hemos pasado 6. Pero a todos ustedes ya lo saben, está ahí la Fundación Mi Llave. Que Dios me los bendiga. Para Héctor, para Xiomara, felicitaciones por lo que hacen. Por favor, no paren de hacerlo. Ya saben que de ahora en adelante, si usted necesita un seguro, compre el seguro, cómpreselo a ellos.
que eso va a ayudar y va a redundar en vida y en bendición. De parte de su amigo José Ordóñez, que hoy no soy yo el proponente, no soy el que les converso, solo soy el que entrevisto, porque hay gente que sabe mucho más que yo, especialistas en su área, ahí los tienen. Que Dios me los bendiga y que tengan un resto de día muy feliz. No se les olvide que mañana hay podcast, Reflexiones Cristianas con José Ordóñez. Que Dios me los bendiga. Chao. Chao. Gracias. Gracias por habernos acompañado en la transmisión del día de hoy. Te invitamos amablemente a que te inscribas al podcast Reflexiones Cristianas con José Ordóñez. Todos los días, una reflexión que tiene que ver con la construcción de la familia cristiana, de la educación de los hijos, de la buena relación matrimonial. Ve a tu aplicación de podcast preferida y busca Reflexiones Cristianas. Antes que abandones la transmisión, recuerda suscribirte al canal. Que Dios te bendiga.